¿qué tal? El tema de hoy será el estado de resultados. Y en él se engloban distintos subtemas, que son las cuentas que integran el estado de resultados, los ingresos con su concepto y clasificación, los gastos con su concepto y clasificación, la determinación de la utilidad de operación y, por supuesto, lo que no puede faltar, que son las reglas de presentación del estado de resultados. Así es que comencemos. Antes que cualquier cosa debemos saber qué es el estado de resultados. Si no conocemos su concepto, mucho menos vamos a poder elaborarlo. El estado de resultados es un estado financiero en el que detallamos todos los ingresos, costos y gastos de un periodo. Este puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Y nos dice si la empresa es rentable o si la empresa no es rentable. Por lo tanto, es muy importante este estado. Precisamente aquí hablamos de la importancia del estado de resultados. ¿Y por qué es importante? Porque nos muestra el desempeño de la empresa y nos dice que entre más utilidades tengamos, mayores serán los dividendos para los propietarios al final del ejercicio. Y que también gracias al estado de resultados de la empresa se podrá contar con una visión mucho mejor, una visión financiera, y así poder prevenir errores para actuar en consecuencia. Los objetivos del estado de resultados, pues tenemos 4 objetivos principales, que es determinar la rentabilidad de la empresa, definir el reparto de utilidades, conocer los bienes de la empresa y saber cómo se están manejando y conocer a dónde se están destinando más recursos y asimismo saber si se pueden abaratar estos costes. Las cuentas que integran el estado de resultados. La primera de las cuentas es ventas y, como bien dice, es el primer dato de cualquier estado de resultados. Se refiere a los ingresos totales percibidos por las ventas en un periodo determinado. Tenemos el costo de ventas, que es lo que le costó a la empresa producir sus bienes o servicios, y la utilidad bruta, que es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas, indicando que la empresa gana en bruto con lo vendido. Tenemos también lo que son gastos de operación, que son los gastos involucrados directamente en el funcionamiento de la empresa: agua, gas, luz, etc. El resultado operacional, también llamado EBITDA, que es la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos de operación. Y los gastos financieros, que son los gastos incurridos por intereses y comisiones bancarias. Tenemos la utilidad antes de impuestos, que es la diferencia del resultado operacional y los gastos financieros antes de aplicar los impuestos. Tenemos los impuestos, que como bien sabemos es la contribución que la empresa le paga al gobierno. Y tenemos la utilidad neta o pérdida del ejercicio, que se obtiene resultante de las operaciones después de los gastos operativos, financieros y de los impuestos. Después vamos a pasar. ¿Saben qué es el ingreso? El ingreso es precisamente el incremento de los recursos económicos de una empresa y constituye el aumento del patrimonio neto de los mismos. Por eso es tan importante no confundir este concepto. Bien, ahora veremos lo que son los tipos de ingresos. Tenemos lo que son los ingresos públicos, que son aquellos que recibe el Estado o alguna dependencia a partir de impuestos y otros mecanismos de recaudación. Tenemos los ingresos extraordinarios, que son los que provienen de eventos imprevistos o inesperados, como por ejemplo la emisión de bonos de un gobierno o ganarse la lotería.
Tenemos los ingresos privados, que son los que se le atañen a la empresa privada o a los grupos privados, tengan o no fines de lucro. Los ingresos ordinarios, que son los que se obtienen de manera habitual, como los salarios y cualquier tipo de pago regular. Tenemos el ingreso marginal, que en microeconomía se llama así al incremento de la venta total de un sector. Tenemos los ingresos totales, que es la sumatoria de lo percibido por una organización o empresa. Y tenemos el ingreso medio, que es un indicador obtenido del promedio de los productos vendidos, es decir, el ingreso total entre el total de las unidades vendidas. El concepto de gastos. Según el Plan General de Contabilidad, define al gasto como lo siguiente: decrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos o de reconocimiento o aumento de pasivos, siempre que no tengan la consideración en distribuciones monetarias o no a los socios o propietarios. Y la clasificación de los gastos, tenemos a los gastos fijos y a los gastos variables. Los fijos son aquellos que independientemente de los resultados se mantienen, y los variables son aquellos que dependen del volumen de la actividad. Tenemos también los gastos a corto y a largo plazo. Los gastos a corto plazo están asociados con la liquidez de la organización, la capacidad de un bien para ser convertido en dinero en efectivo. Y los gastos a largo plazo tienen que ver más con la solvencia. La solvencia está asociada a las cuentas contables y a la diferencia entre activos y pasivos, es decir, el dinero que ingresa y del que se pierde. Tenemos los gastos directos o indirectos. Los gastos directos se refieren a los asumidos directamente por la compañía, por ejemplo, el pago a proveedores. Y los gastos indirectos son los que se relacionan más con la producción o bien con la comercialización. Es importante destacar las diferencias entre uno y otro. También tenemos los gastos con flujo o los gastos sin flujo. Los gastos con flujo se refieren a aquellos pagos que realiza la compañía desembolsando sus propios fondos. Y los segundos son los que no requieren un desembolso de la compañía, como por ejemplo los gastos de provisión. Ahora tenemos lo que es la determinación de la utilidad de operación, y para esto existe una fórmula. Las iniciales son UP es igual a IO menos CO menos GO. Esto significa la utilidad operacional es el resultado de tomar los ingresos operacionales y restarle los costos y los gastos operacionales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la utilidad operacional. Para determinar la utilidad operacional, en términos generales, debemos seguir el siguiente esquema. Ventas, que son los ingresos operacionales. Tenemos que se le restan las devoluciones en ventas, porque las devoluciones también es importante restarlas, menos nuestro costo de venta, menos nuestros gastos operacionales, y como resultado es la utilidad operacional. También tenemos, por supuesto, reglas de presentación. Para cualquier estado financiero existen las reglas de presentación y este no es la excepción. Tenemos el encabezado, el cuerpo y el pie. En el encabezado lleva nombre de la empresa, nombre del estado financiero y periodo que abarca. En el cuerpo lleva las cuentas pertenecientes con sus cantidades respectivas, y en el pie la firma de quien elaboró el estado de resultados. Esta es la estructura del estado de resultados de una empresa. Tenemos que son los ingresos netos por ventas menos costo de ventas. Eso nos va a dar igual a la utilidad bruta menos gastos de operación igual a utilidad de la operación
menos gastos financieros igual a utilidad antes de impuestos, menos impuestos y obtenemos la utilidad neta.